el artículo 83 de la Constitución de la República dispone que son deberes y obligaciones acatar y cumplir las decisiones. Listo. Entonces, desde aquí ya partimos que todos hacemos caso a lo que nos diga la Constitución, ¿no? Luego nos dice que el artículo 226 nos dice que las instituciones van a tener sus propias facultades, claro, instituciones públicas. Luego el 300 también nos habla que va a haber el tema de los tributos, ¿sí? Y así, y nos va diciendo, nos va ampliando algunas cositas que han pasado. Entonces, aquí algo que es importante mencionar es, mira, el 29 de noviembre, ¿sí?, del 2021, específicamente, se publica la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Mira, aquí ya tenemos un antecedente que es importante mencionarlo porque nosotros podemos entender que, claro, todo esto de los cambios que hay ahora en el tema de los impuestos internacionales ya tiene una base, y la base que fue el 29 de noviembre del 2021, cuando se publica esta ley, y recordemos que en esta ley es lo que hay estos nuevos cambios, esos cambios, perdón, referente al RIMPE, ahí aparece el RIMPE, lo que es ahora le conocemos, creo que ya para muchos de nosotros es muy conocido lo que es el RIMPE. Ahí aparece también el tema de que ahora se van a pagar más impuestos. Aquellas personas que ganan más de $2,000 pagan ahora más impuestos. Aparece el tema de que ya no hay los gastos personales como deducción, sino ahora como parte de la fórmula de la rebaja. Entonces, esta ley que estoy mencionando hizo varios cambios en el tema tributario. Y ahora vamos a hablar específicamente de esto de los impuestos, que les decía, ¿no? De los impuestos internacionales. Entonces ya tenemos ahí primera partida. Luego hay el artículo 52 de esta misma ley que les acabo de mencionar, la que hace todos estos cambios, que el RIMPE, que los negocios populares, que los emprendedores, sí, nos dice que el artículo 52, ¿no?, de esta ley sustituye el artículo 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿ah?, disponiéndose a partir de dicha reforma la aplicación del método de imputación ordinaria para evitar la doble imposición internacional. Ya, entonces ya vemos que cambia el artículo 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Sí, ya vamos a leer ese artículo para que entendamos también qué es lo que pasa. Entonces, el artículo dispone que el SRI va a emitir las normas, aquí nos dice las normas, para que regulen los requisitos para que el contribuyente pueda utilizar el crédito tributario del impuesto pagado en el exterior. Mira, entonces, a ver, entendiendo esto, y en un resumen de lo que les acabo de mencionar, se publica la ley en noviembre del año 2021, y después de eso, en, mejor dicho, y en esta misma ley ya establece ciertos cambios. Y estos cambios específicamente nos hablan de qué van a hacer aquellas personas que paguen impuestos en otro país, ¿sí? Cómo van a utilizar ese valor aquí en Ecuador? ¿Por qué? Porque hasta el año 2021, si tú pagabas impuestos en otro país, ya no pasaba nada, eran ingresos de ese país y se acabó. Pero ahora no. Ahora, si tú tienes ingresos en otro país, debes declararlos en Ecuador. Sí, y claro, y tú me dirás, pero Henry, pero si yo tengo ingresos, o tal vez un cliente mío, tal vez tú no lo tengas, pero tal vez un cliente tuyo, tal vez un amigo, un conocido, un vecino, tu jefe, no sé, ellos sí tengan ingresos del exterior, y, y hasta el año 2021 ellos no los declaraban, porque la ley no te lo exigía. Si es que eran ingresos de otro país, pues y si ya pagaste ya tus impuestos, pues como quien diría, chao, ¿no? Tú te quedas allá y no pasa nada. Pero ahora, año 2022, te toca declarar esos ingresos. O sea, imagínate el cambio que hay, ¿no? Hay muchas personas que posiblemente en la declaración del 2022, que la vamos a hacer en marzo, abril del año 2023, posiblemente se equivoquen, ¿sí? ¿Por qué? Porque desconocen esto. Y claro, iba a pasar lo que pasó con el RIMPE. En el RIMPE, ¿qué pasaba? Había muchas personas que no se preocuparon en diciembre de capacitarse en lo que es RIMPE y empezaron a emitir malas facturas en enero, en febrero, en marzo. Y nos han llegado comentarios de, mira, Henry, es que yo en el RIMPE, yo eso no sabía,
y ahora tú me dices que me tocaría anular las facturas, cosas así. Entonces, estamos a tiempo, aquellos que vayan a utilizar el tema de los impuestos internacionales, de que ya tengan este panorama y que les va a tocar declarar. ¿Y cómo vamos a ocupar ese crédito tributario? Es lo que nos establece la normativa el día de hoy, que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, la forma y los requisitos en cómo utilizar el crédito tributario, como crédito tributario, el impuesto pagado en el exterior. Exactamente esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo vamos a utilizar crédito tributario como crédito tributario lo que pagamos en el otro país que tuvimos ingresos? O que nuestro cliente, o bueno, la persona que sea tuvo ingresos. ¿Listo? Entonces, ya, listo, nada más. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Es necesario poner las resoluciones y que, bueno, a la final el SRI va a poner una resolución. Entonces, ¿qué cambios de esto hubo? Mira, el 9 de junio del año 2022, exactamente, hace unos días atrás, nos establece que vamos a expedir, que perdón, se expide, se da a conocer estas normas para la aplicación del método de imputación ordinaria para evitar la doble imposición internacional. Es decir, vamos a tener unas reglas, normas, específicamente cuando paguemos impuestos en otro país y que no volvamos a pagar los mismos impuestos que ya pagamos. Por eso justamente aquí dice, para evitar la doble imposición, para evitar pagar dos veces impuestos por algo que ya pagaste. ¿Y por qué internacional? Porque hay personas que si ya pagan en un país, sería ilógico que vayas al otro país y vuelvas a pagar impuestos de algo que ya pagaste impuestos. Y alguien dirá, sí, pero es que es en otro país. Claro, efectivamente es en otro país, pero por eso hay estas normas que dicen qué pasaría en esos casos. Posiblemente a ti no te llegue, sí, porque posiblemente la mayoría de los ecuatorianos, creo que la mayoría de nosotros, no nos interesa, ¿no? Tener, o sea, esto de los impuestos internacionales. Pero hay muchas empresas, ¿sí? Hay muchas personas asimismo que pagan porque tú les ayudes en esto. Entonces, claro, aquí tenemos bastantes contadores, alumnos que son contadores, auditores y todo, y ya van a darse cuenta de que esto tal vez les podría ayudar a conseguir otros clientes, ¿no? Entonces, por ahí el otro día también me conversaban y me decían, Henry, lo que pasa es que ahora los sistemas contables, la facturación electrónica, nos están quitando trabajo a los contadores. A ver, pero si nosotros le vemos desde el otro punto, desde el punto positivo, ¿no? Nos damos cuenta que cada vez nosotros nos internacionalizamos más. Tú tranquilamente te vas a una aplicación ahorita en internet y te puedes traer algo de Estados Unidos. Tranquilamente, o sea, cualquier persona puede traerse algo de Estados Unidos. Ya no necesitas tener amigos que vivan en Estados Unidos, así. ¿Por qué? Porque nos hemos internacionalizado. Y poco a poco los profesionales van a estar trabajando en otros países. Al día de hoy, tenemos muchos profesionales en el área, más que nada en el tema de software, de informática, que ya no solo trabajan en Ecuador, sino trabajan para otros países. Entonces, estos son potenciales clientes que tú les podrías ayudar. ¿Cómo van a pagar ellos sus impuestos? Sí. Entonces, ahí atentos, ¿no? Atentos que tenemos un nuevo nicho de mercado. Por ahí nos decían que estaban perdiendo trabajo los contadores. Si tú eres un contador, si tú eres un auditor o eres una persona que está en el ámbito tributario, contable, pues aquí tienes una gran oportunidad, ¿no? Así que a buscar clientes ya no solo de aquí, de Ecuador, sino también clientes, o sea, o sí, ecuatorianos, pero que estén trabajando para otros países, ¿no? Y obviamente te van a pagar más que alguien de aquí de Ecuador, que solo, digamos, trabaja en Ecuador, porque se supone que si están en otros países tal vez estén ganando más, no lo sé, estoy asumiendo. Entonces, aquí tienen también un nicho de mercado en donde ustedes puedan apuntar, ¿sí? Listo, entonces vamos a ver estas normas, vamos a leer un poquito y entender. Ámbito de aplicación. Se emiten, sí, ya tenemos 54 espectadores. Vamos a ver. Ya, nos dice, ámbito de aplicación. Se emiten las normas de aplicación de la imputación ordinaria para evitar la doble imposición internacional, ya, de sujetos pasivos residentes en el Ecuador. A ver, atentos, aquí ya va. Sujetos pasivos residentes en el Ecuador, sí, es decir, personas que estén en Ecuador, sí, y que estén a la vez ganando o teniendo ingresos y estén pagando impuestos en otro país. ¿Listo? Entonces, primero, para ellos son estas normas, no para todos, repito, para personas
que tengan residencia fiscal en Ecuador y que estén teniendo ingresos de otro país. Sí, listo. Entonces, mecanismos para evitar la doble imposición internacional. Sin perjuicio, sí, sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales, el mecanismo para evitar la doble imposición aplicable en Ecuador, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, es el método de imputación ordinaria, que consiste en reconocer como crédito tributario el impuesto satisfecho en el exterior. ¿Listo? Teniendo como límite el monto del impuesto esas mismas rentas hubieran tributado en el Ecuador. Y esto para mí es una de las claves de esta norma. Vamos a hacer un ejemplo. Les voy a indicar aquí en Excel lo que nos está diciendo este artículo 2. Sí, simple, lo más simple posible. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces yo voy a abrir mi aplicación de Excel y usted y me van a ayudar y me van a decir si es que sí les quedó claro este pequeño ejemplo. El objetivo es que entendamos qué nos está diciendo este artículo 2. ¿Listo? A ver, ¿me confirman? Ya voy a abrir mi aplicación y ustedes me van a ayudar. Ahí estamos. Entonces, les decía, ejemplo, aquí vamos a tener Juan, ¿listo? Tiene ingresos en Estados Unidos, vamos a suponer, de $5,000. Esto es de Estados Unidos. Y aquí en Ecuador tiene unos $3,000. Sí, listo. ¿Qué pasa? Estos son los ingresos, ¿sí? De nuestro estimado Juan. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Juan dice, a ver, yo he pagado impuestos en Estados Unidos y en Estados Unidos debe haber un impuesto, es muy similar al aquí en Ecuador, el impuesto a la renta, hay un impuesto en Estados Unidos que lo pagan. Y supongamos que en Estados Unidos Juan pagó el, el, vamos a suponer aquí, vamos a colocarlo un poquito más, ya, 50,000 y aquí 30,000. ¿Sí? Es de todo el año, recuerdo. Entonces voy a asumir que Juan en Estados Unidos pagó un impuesto a la renta del 20%. ¿Listo? Y en Ecuador, por los 30,000, voy a suponer, tocaría ver la tabla y todo, pero no quiero ahorita confundirlos con las tablas. Los porcentajes los tienes que ver en la tabla de impuesto a la renta, tanto para personas naturales como para sociedades. Supongamos que por los 30,000, en promedio, pagó un 15%. ¿Listo? Digamos. Entonces, en Ecuador, ¿qué pasó? Impuesto a la renta, el monto de impuesto a la renta sería de los 30,000, el 15%, 4,500, y el 20% en Estados Unidos, que serían los 10,000. Y hasta ahí, todo bien, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que ahora este valor de impuesto a la renta, estos 10,000 que pagó Juan, Estados Unidos, nos dice que lo puedo ocupar yo aquí en Ecuador como crédito tributario. ¿Listo? Pero nos pone un límite y nos dice, y atentos, y aquí vamos de nuevo a la norma, y en la norma nos dice lo siguiente. Dice, consiste en reconocer como crédito tributario el impuesto satisfecho en el exterior, ¿sí? Teniendo como límite el monto del impuesto que esas mismas rentas hubieran tributado en el Ecuador. ¿Sí? Es decir, que no podría yo obtener más crédito tributario de lo que aquí es en Ecuador. Entonces, regreso de nuevo al Excel. Sí. Y aquí, ¿qué me dice? ¿Qué pasaría si estos 50,000
no fueran de Estados Unidos y fueran de Ecuador. Entonces aquí vamos a poner el supuesto, ¿no es cierto? Supuesto de Ecuador. Entonces vamos a ponerle ya aquí pongamos supuesto de Ecuador. Entonces, ¿qué pasaría? Estos mismos 50,000 me dice, ¿qué pasa si es que en Ecuador los 50,000 pagaría aquí en Ecuador? Nos dice, a ver, si fueran 50,000 en Ecuador, aquí te tocaba pagar el 18%, supongamos, 9,000. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría? Hay una diferencia de 10,000 con 9,000, que serían estos $1,000. Esos $1,000 ya estarían de más porque ya se pasó del límite. ¿Cuál es el límite? Lo que ese valor de ingresos hubiera aquí en Ecuador tributado. ¿Listo? Entonces, eso nos dice específicamente la norma, que a pesar de que en Estados Unidos pagaste $10,000, aquí en Ecuador tienes un límite y el límite va a ser los 9,000. ¿Por qué? Porque nos establece esta norma y nos está ya especificando. Entonces, como les dije, este es uno de los puntos, digamos, fuertes, podríamos decir, de esta norma. Y que claro, nos tocaría ir desglosando poquito a poquito. Y la cuestión es que entendamos lo que acabo de mencionar. Entonces, hay varias cosas más. Obviamente no les quiero cansar, no les quiero abrumar con toda la norma. Esta norma la vas a poder leer tú en nuestro grupo de Telegram, vamos a enviártela, ¿sí? Y ahí vas a encontrar todo esto, ¿sí? No son muchas, mira, son artículo 4, artículo 5 y artículo 6. Solo son 6 artículos, ¿listo? Entonces, si ustedes quieren leerlo, lo van a leer. En el grupo de Telegram voy a enviar y ahí van a poder entender todo lo que les acabé de mencionar, ¿sí? Solo vamos a ver el artículo 3 y terminamos esta parte y me quedo con ustedes conversando un poquito más, ¿ya? Dice reglas generales de aplicación. Cuando un sujeto pasivo, residente fiscal en Ecuador, percibe ingresos del exterior que se encuentren grabados en el Ecuador, ¿sí? Podrá utilizar como crédito tributario en la liquidación de su impuesto a la renta, el impuesto pagado en el exterior, considerando por el efecto lo siguiente. Mira, entonces sí puedo ocupar como impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque me toca declarar. Ahora ya me toca declarar. Sí, y está bien. ¿Para qué? Para que la administración tributaria sepa cuánto estás ganando en el exterior también. Y es correcto, ¿no? Porque así son las normas, vivimos en un país, creo que todos en todos los países del mundo pagan sus impuestos, entonces debemos acatarlos y nada más, ¿no? Y pagar, como siempre les he dicho, con orgullo, con amor, inclusive, ¿no? Los impuestos, porque a la final, gracias a eso es que podemos nosotros tener varios servicios públicos que, bueno, a la final estamos dando nuestro aporte, ¿no? De esa manera. Vamos entonces, el impuesto que se considerará como crédito tributario será efectivamente pagado en el exterior por el sujeto pasivo residente en el Ecuador, que se considerará como crédito tributario, será el efectivamente pagado en el exterior, es decir, lo que pagaste. Sea que haya pagado directamente, que se haya retenido en la fuente por el pagador o por cualquier otro método de exacción. Ya, siempre que el sujeto pasivo, residente fiscal de Ecuador, no tenga ni haya tenido un crédito tributario o derecho a la devolución por dicho impuesto en el exterior. Claro, y es lógico, ¿no? A ver, imagínate que venga alguien y dice, a ver, sí, Henry, yo pagué en Estados Unidos $10,000, pero y luego, y si allá ya pediste devolución tal vez de ese valor, porque dices que estabas en Ecuador, no sé, me imagino. Pues ya no tendrías acá derecho, ¿no es cierto? O sea, tampoco hay que estar pilas con eso, ¿no? Porque por ahí alguien dice, ah, no, siempre cuando hay la ley hay la trampa. No, no, no. Si es que tú no cumples esto, aquí ya te está estableciendo la norma. Pues inclusive recuerda que es un delito inclusive penal, ¿no? La evasión tributaria. Dice, solo podrá usarse como crédito tributario sobre el impuesto a la renta ecuatoriana, ya. El impuesto sobre la renta o los impuestos directos equivalente al impuesto sobre la renta ecuatoriana. Sí. Ya. Es decir, un impuesto similar. Tú no puedes utilizar crédito tributario, un ejemplo de IVA, que hay en otro país un IVA, un impuesto parecido al IVA, y lo quieres colocar acá en tu declaración de impuesto a la renta. No, de ley debe ser un similar. Uno que capaz y se llama diferente, no se llama impuesto a la renta, pero se llama
rentas o el impuesto a los ingresos, el nombre que se llame en el otro país. Sí, pero debe ser equivalente el impuesto, no puede ser otro impuesto. Sí, eso nos establece la norma, sí, que es algo lógico, pero que es necesario tenerlo claro, ¿no? ¿Qué más nos dice? Si para el pago del impuesto a la renta en el exterior se ha utilizado una moneda distinta a la moneda de curso legal en el Ecuador, esto es en dólares de los Estados Unidos, ¿no? Si es que a ti te pagaron, por ejemplo, estás en México y en México te pagaron en pesos, entonces, ¿qué pasa? Dice, el valor deberá ser convertido a su equivalente en dólares, es decir, lo vamos a convertir, para lo cual se utilizará el último tipo de cambio reportado por el Banco Central, previo a la fecha de pago del impuesto o retención. En caso de que el Banco Central no haya reportado el respectivo tipo de cambio durante los 60 días previos a la fecha del pago, se utilizará el tipo de cambio del mes calendario de pago o retención reportada en el boletín mensual de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. ¿Sí? Inclusive aquí nos da la página. ¿Listo? Entonces vamos a ir a esta página por si acaso. ¿Ya? Y ustedes. ¿Ya? A ver, por aquí. Un stats. Un stats. Un stats.org. .org. Ya. En esta página, ¿listo? Ahí vean, miren, miren, ya conocemos algo también que posiblemente. Entonces, en esta página tú vas a reportar o vas a buscar el tipo de cambio. No en cualquier lugar, no en Google y ya. ¿Listo? Eso. El reconocimiento y la cuantificación del ingreso obtenido en el exterior corresponderá a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. En consecuencia, será aquel antes de restar el impuesto pagado en el exterior por dicho ingreso. Sí, es decir, vamos a tomar en cuenta los ingresos como nos establece la norma, ¿no? Es decir, justamente antes de pagar el impuesto, cuánto tenías de ingresos, ¿no? El ingreso. Si la renta del exterior no se encuentra grabada en el Ecuador o goza de exenciones tributarias, tampoco se podrá utilizar como crédito tributario el impuesto pagado en el exterior. Claro, supongamos que va el día de mañana y tú, un ejemplo aquí, un ingreso exento podría ser eh, una pensión jubilar, me imagino, ¿no? Una pensión jubilar aquí en el Ecuador, cuando tú tienes ingresos o tal vez pones en una póliza a, a plazo fijo por más de 180 días, en el Ecuador eso es un ingreso exento, pero si lo pones tal vez en otro país, allá sí te pagas impuestos. Entonces, ¿eso puedes utilizar como crédito tributario? No. ¿Por qué? Porque aquí en Ecuador es exento. ¿Listo? También una regla. Nos aclara también esa parte. Que dice, el sujeto pasivo residente en el Ecuador deberá contar con las pruebas necesarias del impuesto pagado en el extranjero. Claro, si tú dices, sí, yo pagué en el extranjero, deberías tener tu declaración, tu pago, o sea, todo lo que respalde que efectivamente has pagado. Porque si no, ¿cómo sabemos que en verdad pagaste, no? La parte del impuesto pagado en el exterior que excede el límite de lo que corresponderá a tributar no es susceptible, sí, de devolución, compensación o cualquier otra forma y tampoco puede ser crédito tributario ni en este ni en otro periodo fiscal. Justamente lo que les mencionaba hace un momento. Sí, el ejemplo que les dije, ¿qué pasaría si es que yo pagué 10,000 y en Ecuador máximo yo podía hasta ocupar 9,000? Listo, esos 1,000, ¿qué pasa esos 1,000? Esa diferencia de los $1,000, pues nada, ya pagaste y ahí quedó, pero no puedes utilizarla como crédito tributario, porque aquí tienes un límite y el límite para $50,000 posiblemente era 18. Que estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Nos tocaría ir a ver a la tabla y ver exactamente cuánto es el valor. Eso, mis queridos amigos, hasta ahí ha sido la actualización. Como les dije, no